quisiera comentarles en esta noche 3 cosas que pude encontrar en este texto. Y son 3 miradas distintas que podemos encontrar de los 3 personajes que participan dentro de esta historia. El primer personaje que participa es Jesús. Es el que está siendo crucificado y es del que estamos por él reunidos en este lugar. Primero, para hablar de Jesús tenemos que hablar de personas que sabemos que en este mundo engendran hijos y hijos que son engendrados, ¿cierto? Ahí existe esa relación. También personas que conciben hijos y personas que son concebidas. Y dentro de eso mismo, Jesús no fue exento de eso. Jesús tuvo que ser engendrado y vino engendrado de Dios. Y eso es algo que nosotros, los que fueron a los creces de esta semana, pudieron ver, ¿cierto? Jesús fue engendrado. Era la diferencia con nosotros, que somos también hijos de Dios. Igual que Jesús es hijo de Dios, pero la diferencia es que Él es un hijo engendrado. Y nosotros somos hijos adoptivos. Muy bien para los que fueron al crece y me siguieron. Y es por eso que vamos a hablar primero de que Jesús es una persona que fue concebida. Fue, como decía nuestro presbítero Fabián, 100% Dios, pero también fue 100% hombre. ¿Ya? Ahí quizás no hay que hablar de porcentaje, sino que es enteramente Dios y enteramente hombre. Es así como este hombre, que también era completamente naturaleza divina, fue engendrado acá a la tierra. Tuvo que pasar por todos los procesos humanos que nosotros pasamos. Y es ahí donde se relaciona intensamente con lo que es la segunda persona que vamos a hablar hoy, que es María, su madre. Porque tuvo que ser engendrado y fue engendrado a través del Espíritu Santo en María. Y María era una mujer que era devota, que era virgen y que fue siendo embarazada del Espíritu Santo. Y primero María tuvo que pasar por distintas situaciones. Al enterarse de que ella estaba que había sido embarazada, que había quedado embarazada, sin haber tenido relaciones. Entonces es ahí donde sufre el primer percance María. Porque primero pasó con José. José primero se enojó con María. Quiso desecharla. Porque ¿cómo iba a ser posible de que ella está embarazada sin ellos haber tenido relaciones? Entonces es lo primero que María sufrió. Un primer rechazo de su propio, que iba a ser su esposo en ese entonces. Es por ahí que empieza la historia de María con Jesús. Vemos cómo existe un primer momento donde María tiene que sufrir los primeros oprobios de llevar consigo el Evangelio, ¿ya? Que es el Verbo encarnado. Vemos cómo era Jesús quien había sido engendrado a través del Padre, y es así como también es el Padre quien pronuncia las palabras y es el Verbo quien las lleva a cabo. Entonces vemos a Jesús el Padre, tenemos a el Verbo engendrado y tenemos a María también participando. Y es en ese círculo donde María se ve entrampada, con las primeras pruebas que va sucediendo. Y luego vemos ahí como desde ahí en adelante María no la tuvo nada fácil. Porque el concebir a un hijo, para las que son madres, entenderán todo el proceso que se tiene que vivir. María ya desde el principio fue algo que le costó, porque la rechazaron, su propio esposo la rechazó, y luego tuvo que el momento del parto tampoco fue de grandes luces, como todos quisieran tener. Ahora, en nuestros casos, existe lo que es la salud pública, la salud privada, donde las personas pueden en un hospital, en una clínica, tener a sus hijos. Pero María no lo pudo tener en un lugar así. Tampoco en los hospitales que habían en ese entonces, tampoco pudo tener acceso a eso. Sino que primero tuvo que moverse de lo que era su hogar, de la comodidad de su hogar. Recuerden que en ese entonces el rey que estaba gobernando mandó a matar a todos los primogénitos. Y María tuvo que ir de Belén hacia Egipto. Nuevamente una nueva prueba que tuvo que pasar María.
Tuvo que huir de lo que era su ciudad natal, lo que era su hogar, su espacio, su comodidad, a un pesebre, donde tuvo que soportar ese nacimiento, el nacimiento de un hijo en un establo, donde todos ya conocemos lo que es difícil de tener un hijo, más en las condiciones en las que estaba, rodeado de animales en los cuales había olores, había infecciones, y tuvo que soportar todo eso. Pero aún así, el plan del Señor se llevaba a cabo. Luego de eso, cuando nació Jesús, la vida de María tampoco mejoró mucho. Tuvo que enseñar lo que es hablar. Como todos vemos, los niños pequeños, en un inicio hay que enseñarles a hablar. Y Jesús no fue exento de eso. Tuvo que pasar también por ese proceso del balbuceo, de enseñar las palabras. Jesús no nació con estos dones de hablar al instante, sino que también tuvo que aprender a hacerlo. Y esas palabras tuvo que aprenderlas de María. Es esta mujer, la que ahora está presente en esta cena, es la que inició todo ese momento. Nosotros ahora estamos hablando de las 7 palabras de Jesús, de las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz, pero la que inició ese proceso de enseñarle a hablar fue María. Jesús en un principio no sabía las palabras santas, sino que era lo que María le podía enseñar, era lo que él podía aprender. Y cuando fue creciendo, no varió mucho la cosa para María. Tuvo que seguir sufriendo situaciones. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en las bodas de Caná, fueron a esas bodas y vemos como el maestre dice que no hay vino, sacaba el vino. ¿Y qué hace María? Dice, llama a Jesús para que pueda hacer algo. Y Jesús le responde, mujer, aún no es mi tiempo. Pero aún así hizo el milagro, pero fíjense cómo el trato que recibe María con respecto de Jesús. Mujer, aún no es mi tiempo. Y vemos cómo va avanzando el tiempo y esos pocos instantes de que habla Jesús son donde aparece María en medio. Vemos que Jesús, si no hasta los 33 años, a los 30 años fue donde empezó su ministerio, hasta los 33, donde nosotros tuvimos 3 años de la presencia de su ministerio plasmado en la Biblia. Antes de eso, todo lo pasó junto con su familia, aprendiendo de lo que eran los maestros en ese entonces, y luego en el templo cuando lo fueron a presentar, ocurrió un nuevo episodio, donde Jesús se quedó con los maestros y María y José lo fueron a buscar por todas partes. Tuvieron que viajar hasta otra ciudad para poder ver dónde estaba. Y después, al no encontrar en esa otra ciudad, volvieron a la ciudad donde estaban y ahí estaba Jesús. Y María le pregunta a Jesús, ¿por qué has obrado mal con nosotros? Le pregunta María a Jesús. Y Jesús le dice, ¿no sabías que es preciso que me ocupe de las cosas de mi Padre? Y ellos no entendieron lo que decía. En Lucas 2, 41 a 52 vemos esta escena, donde Jesús le empieza a manifestar que en lo que Él era, en lo que Él había sido engendrado, para lo que había sido engendrado. Y es ahí donde María aún no entendía lo que estaba pasando. Para ella era su hijo, era la persona que ella había criado, que había empezado a enseñarle, y ahora está Jesús diciéndole que esto es a lo que se debe dedicar, no a una vida normal, como pensaba que podría ser María, sino que era una vida dedicada hacia Dios. Y es ahí donde empezamos a nosotros ver estos grandes silencios. Aparece Jesús en su infancia, un momento, aparece Jesús en su adolescencia cuando lo presentan, y luego donde empieza a manifestarse es a los 30 años, cuando aparece en el bautismo, ya con Juan el Bautista. Es ahí donde empieza su ministerio y donde nosotros empezamos a ver a un Jesús que comúnmente se apartaba de la gente.
se comunicaba con la multitud, enseñaba y luego se apartaba a orar a los montes, donde él debía estar, conectado con el Padre. Y es ahí donde vemos esta primera idea de Jesús. Jesús vino a ser un hombre diferente, vino a ser una persona diferente. Y es la persona diferente, no es una persona común. Y eso lo tuvo que vivir María en carne propia. Luego vemos en esta tercera palabra donde hay distintos momentos de silencios, donde Jesús en todas las horas que estuvo en la cruz solamente dijo 7 palabras. Y dentro de esas 7 palabras hubo espacios, hubo silencios. Y en esos silencios es donde Jesús manifestaba su gloria, donde Jesús se comunicaba con Dios. Y es ahí donde entra esta tercera palabra con María. Y ahora vamos a pensar en que María estaba presente junto con María Magdalena y con María, esposa de Cleofás. Y es ahí donde estaban ahí, donde siempre estuvieron ahí, donde Jesús desde un principio le decía: apártate que yo tengo que estar acá presente. María nuevamente estaba ahí a los pies de Jesús. Vemos como todo ese maltrato que podría haber sido, donde ese rechazo que sufrió en cierta parte de Jesús, le mostraba que la familia de Dios era más importante que la propia familia carnal. De hecho, en un hecho cuando Jesús expulsa a un demonio y lo confunden con que él está endemoniado con Belcebú, ahí luego del episodio de expulsar a los demonios, vienen y le dicen: Jesús, está tu madre y tu hermano afuera buscándote. Y Jesús le responde: mi hermano y mi madre son los que hacen las cosas que mi Padre les manda. Entonces ahí vemos cómo Jesús le muestra también a su madre quién es la verdadera familia, la familia que nos da Dios. Ahora bien, todo eso está culminando en esta historia de la cruz. En ese momento Jesús crucificado, María llorando a los pies. Vemos como todo este trayecto que tuvieron que pasar estos dos, madre e hijo. Vemos donde es un hijo que es el Verbo encarnado, donde las palabras de Dios están depositadas en Jesús, donde se hacen realidad. Y es ahí donde nosotros vemos en Lucas 2:35, donde vemos que se culmina todo esto. Vemos en un principio que hubo una profecía para María, que en Lucas 2:35, si lo puede poner mi hermano Fernando, por favor, que dice: a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones, en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Esto es una profecía que le dijeron a María, donde esto le partiría el corazón, le partiría el alma. Y es aquí, en este momento, donde se está cumpliendo esta profecía, donde en la cruz está siendo abatida. Su hijo está siendo matado. Están matando a su hijo. Y es ahí donde se desgarra el alma de María, donde la acompañó en todo este trayecto del Vía Crucis, donde inició su nacimiento hasta esa muerte. Y es aquí donde está sufriendo esta persecución. Y en ese momento, María podría haber hablado. En su rol de madre, ella podría haber dicho que Jesús, todo lo que decía era mentira, él es mi hijo, él no debió decir que era hijo de Dios o el rey de los judíos, sino que solamente es mi hijo. Ella podría haber hablado y haber abogado por su hijo, pero ella en ese momento guardó el silencio, porque María había entendido quién era Jesús. María había entendido que Jesús realmente era el rey de los judíos, era nuestro Salvador. Y es por eso que ella
guardó silencio. Donde antes ella hablaba, donde ella antes decía, Jesús, ven a hacer el milagro, Jesús, tú ven a poner las manos, ven a buscar a Jesús, donde ella está. María entendió que Jesús era el Rey. Y es ahí donde ella también recibió la salvación. Vemos en Lucas 1:42, si lo puede buscar hermano Fernando, que nos dice que ella es una mujer especial. Elizabeth exclamó lo siguiente cuando fueron a preguntar o a presentar a Jesús: bendita tú entre las mujeres, bendito el hijo que darás a luz. Y es aquí donde hay que recalcar que dice bendita tú entre las mujeres y no por sobre las mujeres, bendita tú entre todas las mujeres, sino que bendita tú entre las mujeres, sino que ha sido escogida, ha sido una mujer especial que debía ser honrada. Y es aquí donde en la cruz Jesús honra a María, no para ser adorada ni exaltada, sino para ser honrada. Y es aquí donde vemos todo este rechazo que sufrió al principio, esta prueba que tuvo que pasar con su hijo a la vez, y esta vez recibió lo que se merecía, una honra. Y para ello vemos estas palabras que menciona Jesús en la cruz, que es: mujer, aquí tienes a tu hijo. Hijo, aquí tienes a tu madre. Y es aquí como vemos que Dios, Jesús, le da una familia a María, en la cual ella pueda sentirse segura, pueda volver a sentir ese amor de madre, esa seguridad de madre, y donde pueda descansar en un hogar con su hijo. Y aquí es donde viene la tercera persona que me gustaría resaltar en esta historia, que es a Juan. Vemos que Jesús quería resaltar el amor que tenía hacia su madre, dándole no a una persona cualquiera, no a un esclavo que estuviera ahí, no a un guardia, sino que le dio a Juan, que era su discípulo amado. Era como su discípulo más cercano que tenía, y le dio la responsabilidad de cuidar a su madre. Y así como vemos que este amor se manifiesta en este acto. Vemos como lo del Calvario tiene que, en este momento tan crítico de sufrir, de padecer, se acuerda de honrar a su madre. Vemos como todas estas palabras que ha mencionado Jesús solamente han sido de amor. La primera palabra: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra es: hoy estarás conmigo en el paraíso, dándole perdón, justificación a este malhechor. Y la tercera es: madre, aquí tienes a tu hijo. Vemos como en todas estas palabras Dios solamente expresa amor en un momento de sufrimiento. Y aquí nos pone a pensar en que Jesús nos enseña cómo en un momento de sufrimiento nosotros podemos ver este amor. Es así como el Señor le muestra a María que en momentos de dolor, en momentos donde sienta que su alma se ha desgarrado, podemos nosotros ver amor en Cristo. Él le aseguró el amor cuando tomó a ese discípulo amado, a ese discípulo que él estimaba, que él apreciaba, que fuera a encargarse de ella. Le dio la responsabilidad de poder juntarse y tener hijo y madre nuevamente. Y en esto vemos cómo Jesús no entregó ninguna posesión material, ya que Jesús tampoco tenía demasiadas posesiones materiales, pero sí entregó lo que él sí tenía y de sobra: amor. El amor que también tenía su discípulo se lo entregó también a su madre. Y
Ahora vemos la tercera cosa que quería resaltar era a Juan. Vemos a Juan que está presente en esta cruz, en el momento del Calvario, y quiero recordar que en un principio todos los discípulos se habían dispersado, todos los discípulos se habían ido, se habían alejado, pero Juan regresó. Y vemos cómo, primero que todo, Jesús no lo rechaza. Jesús, al verlo, lo perdona. Vemos cómo este acto de perdón se manifiesta nuevamente en Juan. Juan se había ido, Juan lo había abandonado, pero Juan se arrepintió y volvió. Y Jesús, en vez de rechazarlo, de decirle, vete, ya no te necesito, o no que estabas feliz afuera, le dice, aquí está tu madre, diciéndole que es importante para él que ella haya vuelto. Y es así como Jesús también a nosotros nos manifiesta lo mismo. No importa cuántas veces nosotros podamos irnos, no importa cuántas veces nosotros podamos desecharlo, es importante que nosotros podamos volver, porque Jesús nos está esperando. Y aún así nos va a mantener ese lazo de amor que en un principio estuvo y se mantendrá hasta el final. No va a haber nunca un rechazo de parte de Dios para sus hijos, sino que va a haber siempre una toma de amor hacia ellos. Y es así como vemos en Juan que estamos nosotros teniendo justificación. Como dice, lo manifiesta primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Quién más que Juan lo puede decir? Si en ese momento, al haber vuelto, solamente recibió perdón y justificación. Ahora queda para nosotros pensar, si Juan pudo restaurarse. Jesús le estaba diciendo a Juan que tú estás tomando mi lugar, ahora sé el hijo para María y cuídala. Así también nosotros, nos dice en Juan 20:21, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Así como a Juan le dio la responsabilidad de cuidar a su madre y amarla, a nosotros nos da la misma responsabilidad de poder ir a predicar el Evangelio. Si nosotros estamos aquí es netamente por amor de Dios, por el perdón de nuestros pecados por parte de Dios. Y es así es lo que nos encomienda el Señor en esta hora, en esta cruz, que nos da la salvación y nosotros nos queda solamente comunicarla. Y para terminar, quisiera invitarlos a que podamos acercarnos a la cruz y que podamos estar siempre cerca de la cruz, de este Padre amoroso que solamente nos tiene amor para repartir. No nos podrá quizás dar mayores posesiones materiales, pero sí de lo que Él tiene de sobra, que es este amor. Así que, hermanos, acerquémonos a la cruz confiadamente porque Él nos puede dar salvación y redención.